Muy buenas tardes a todos. Soy Juan Carlos Colet, General Manager de Jet Global en el sur de Europa, y les quiero dar la bienvenida y agradecer su asistencia a este webinar conjuntamente con el equipo de Cosmo para mostrarles las soluciones de Jet. Hoy vamos a mostrar cómo podemos hacer reporting financiero, y de hecho de cualquier otro tipo, en horas, de forma fácil y rápida y sin recursos técnicos expertos, contra AX y F&O. Vamos a utilizar soluciones de Jet Reports y de Power BI, y voy a contar con la presencia de Mario Vegue de Jet y de Laura Alemán de Cosmo. Agradecería que si hay dudas o preguntas las hicierais al final de la presentación, que vamos a habilitar un espacio para ello. ¿Qué es Jet? Para los que no nos conocen, Jet revoluciona la forma de acceder a los datos de Dynamics. ¿Por qué, no? Bueno, la pregunta tiene una respuesta, que es que brindamos acceso a los datos que necesita el usuario de forma mucho más fácil, rápida y sin recursos técnicos comparado como se hace habitualmente con Dynamics y con programación. A la derecha tenéis algunas de las soluciones con las que trabajamos: Jet Analytics, Jet Budget, Jet Reports y Jet Hub. Hoy vamos a ver principalmente Jet Analytics y Jet Reports, y vamos a mencionar Jet Hub, que es el portal web que va incluido en nuestras soluciones para ver, compartir, planificar los informes que realizamos. Jet Budgets no lo vamos a ver hoy, que es una solución de presupuestación financiera, y hoy no es el motivo de este webinar. ¿Qué es Jet? Jet es una compañía que está englobada dentro de Insight Software, y Insight Software somos el primer proveedor de soluciones de reporting a nivel mundial. Damos acceso a los datos de más de 130 ERPs con un abanico de soluciones, y concretamente Jet es una marca que se integró en Insight Software el año pasado, y estamos especializados desde el 2002 en conseguir que los clientes de Dynamics tengan acceso a los datos de Dynamics en un entorno muy fácil, muy rápido. Tenemos aproximadamente cerca de 17.000 clientes que están trabajando con las soluciones Dynamics y con las soluciones de Jet Reports, Jet Analytics, Jet Budgets, cualquiera de nuestras soluciones, en todos estos sectores. No hay una aproximación vertical, hay una aproximación horizontal para que el director financiero, el director operativo, tenga acceso fácil, rápido y sin recursos técnicos a sus datos. Y hablando de datos, ¿por qué es tan desafiante? Bueno, primero porque hay cierta confusión en el mercado sobre qué es reporting y qué es BI. Yo he querido hacer esta presentación para indicar que reporting es el acceso diario a esos datos que necesitamos cualquiera de nuestra organización para tomar decisiones rápidas, decisiones sobre la marcha, para mejorar la operativa del día a día, para analizar el detalle de nuestros datos, ¿no? Y eso se hace con soluciones de reporting con Jet Reports. En cambio, BI es una serie de soluciones que ayudan a las empresas a mejorar sus resultados a lo largo del tiempo. Y habitualmente se comparan con tendencias y con KPIs, ¿no? con indicadores claves. Habitualmente se utiliza Power BI para mostrar esos dashboards, esos gráficos, y como solución de backend de ETL utilizaríamos o recomendamos que utilicéis Analytics. Y además Analytics tiene una particularidad, que es que engloba las dos soluciones, con lo cual tenemos una buena solución de backend más una buena solución de reporting. Y ahora vamos a ir un poco más al detalle en ello. ¿Cuál es la visión global de los datos de los clientes de AX y F&O? Bueno, la visión global es que el tamaño de los datos a gestionar ha ido creciendo a lo largo del tiempo, y además con F&O aún será más complicado. ¿Por qué?
Bueno, porque los datos se organizan en silos y eso implica mayor complejidad y además con los data lakes en el futuro posiblemente se complique más, ¿no? ¿Eso qué implica? Implica que cuando hacemos un proyecto de BI, que tenemos todas estas fases, ¿no? Una fase de extracción, una fase de limpieza, una fase de data warehouse y de CuboSolab, y al final la visualización, tengamos dos partes en ese proyecto. Y a veces no están bien definidas esas partes. Una parte es el backend, que es lo que cubre Jet Analytics, que es toda esa programación, esa conexión a los datos. Y otra parte es la visualización, que es el Power BI, que es lo que nos enseñan habitualmente en las demos, la solución acabada. Pero hay una parte importante a realizar antes de tener los dashboards, los repos y los mapas donde tenemos esa información. Al final lo que pasa es, y la pregunta que le hacemos a muchos clientes es, ¿dónde está el valor real de un proyecto de BI? Y muchos clientes nos dicen, en el frontend, en la visualización. Pero claro, después de trabajar con ellos en el proyecto, vemos que realmente la parte importante, el valor añadido real está en el backend. Está en la conexión a los datos, en crear una estructura de cubos y de data warehouse bien estructurado, en crear unos análisis de dimensiones y medidas correctos y no tanto en cómo es el mapa, cómo es la visualización o cómo es el gráfico. Porque por muy bueno que sea el gráfico, si la cocina en los datos no está bien hecha, el gráfico nos puede dar lugar a errores, ¿no? Nos puede lugar a interpretaciones erróneas. Por eso en Jet Analytics hemos creado el concepto de Data Warehouse Automation. ¿Qué es Data Warehouse Automation? Bueno, es tener una serie de cubos de Data Warehouse ya creados y una herramienta, una solución para crear esas modificaciones de forma fácil. Con lo cual, la parte del backend se facilita en gran medida. ¿Qué nos facilita Jet Analytics? Yo diría que básicamente, bueno, yo y los clientes, permitirle tener un proyecto de Power BI con nuestros cubos estándar en una semana. Tener una solución veloz que le permite modelar y adaptar los datos sin programar. Tener opción de crear nuevos proyectos a partir de un cubo estándar o de un cubo ya realizado y crear modificaciones y probar esas modificaciones. Copiar esos cubos, modificarlos, ¿no? Y gestionar de forma fácil múltiples entornos con múltiples conexiones. Tenemos ya conectores ya creados con un acuerdo con SIDATA para conectarnos tanto a X como a FNO, como CRM, como multitud de ERPs y otras bases de datos que podéis utilizar. Cuando decía lo de los cubos, aquí tenéis los cubos out of the box que van con Jet Analytics. Es finanzas, a cobrar, a pagar, ventas, compras, inventario, fabricación. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay que programar costosos data warehouse y cubos si podemos partir de una base ya realizada sobre el estándar y teniendo una solución de Jet Analytics, modificarlos de forma fácil sin recursos técnicos? Y después de esta introducción, yo querría pasarle el testimonio a Mario y a Laura para que nos muestren el cómo se hace eso, cómo son estas soluciones y cuáles son los resultados. Mario, te cedo la palabra. Vale, de acuerdo. Laura, si te parece, pasas a presentar y vemos tu parte. Sí, perfecto. Avisadme cuando veáis mi pantalla. Hay un segundo que me está costando compartirla. Ahora, ya la vemos, Laura, ya la vemos. Vemos PowerPoint. Vale,
PowerPoint, ok, cambio. ¿Lo tenéis? ¿Estáis Sí. viendo un Power BI? Vale, Sí, perfecto. correcto. Perdón por el retraso. Bueno, soy Laura Alemani del departamento de BI de Cosmo Consult y vamos a empezar a ver la parte práctica de Jet Analytics con Power BI. Lo primero que haría es hacer un breve repaso de cada uno de los módulos para que ahora, cuando pasemos a la parte técnica, podamos identificarlos. Pues bien, Jet Analytics es un BI tradicional que lo que hace es que conecta a nuestro Dynamics 365 o a nuestro AX, incluso puede conectar a varios que tengamos en diferentes países, puede conectar a un Business Central, a una Navision o a un Excel que tenga información complementaria y toda esa información todos los días la trae a una base de datos de Microsoft SQL Server que está aparte. Esta base de datos simplemente se llama Stage y simplemente es un espejo de del dato que tenemos originalmente en nuestro ERP o en nuestros ERPs. Y esto se hace así para liberar a la base de datos original del trabajo extra de dar respuesta al reporting. Porque si tuviésemos un montón de usuarios lanzando informes con cientos de preguntas sobre nuestra base de datos, podríamos impactar en el rendimiento de nuestro ERP. Y la forma de que esto no suceda es directamente llevarlo a otra base de datos separado. Ahora que tenemos el dato separado, la siguiente fase es, por medio de otra ETL, llevar el dato al Data Warehouse. Un Data Warehouse no es más que una base de datos SQL Server. Lo que pasa es que aquí el dato se ha simplificado y se ha utilizado un modelo en estrella. La gran ventaja de utilizar este modelo en estrella es que nos permite poner por encima otra tecnología más de Microsoft, que es Analysis Services, los famosos cubos, que lo que hace es que utiliza el mismo dato que hay en ese Data Warehouse y lo comprime, de tal manera que cabe mucha más información en la memoria de mi servidor. Esto es, que yo como usuario tengo unos informes que a veces tardan en contestar y pueden tardar segundos, algunos minutos y los he llegado a ver incluso de horas. Y de esta manera, como la información está en la memoria y optimizo la respuesta de mi servidor, siempre tarda instantes en responder, es que no tarda nada. Entonces, todo este camino que os he contado, generalmente en un proyecto de BI, supone por lo menos un 80% del trabajo que hay que hacer. Y sin embargo, con Jet Analytics, todo este trabajo, desde el minuto 1, desde el primer día que se instala, ya lo tengo hecho. Lo tenemos hecho para la parte de finanzas, de a pagar y a cobrar, inventario, ventas, compras y fabricación. Y yo como usuario lo único que tengo que hacer es conectar mi visualizador de datos, que puede ser Power BI, puede ser Excel, puede ser JetReports o cualquier otro que haya en el mercado y comenzar a trabajar con la parte visual, analizar el dato. Además de todo esto, Jet Analytics nos ofrece una capa de abstracción que va por encima de todo este módulo y yo ya no necesito conocer todas las tecnologías que hay debajo y programar en ellas. Directamente tengo una forma mucho más sencilla de programar. Pues bien, ahora ya vamos a pasar a la parte práctica y me gustaría ponerme en la piel de una persona que, bueno, ahora mismo como estamos pasando un momento complicado en todas las empresas debido al COVID, he pensado que un buen ejemplo es ponernos en la piel de una persona de negocio que quiere tener más control de los pagos que va a recibir de sus clientes. Entonces, vamos a salir de aquí y entramos a nuestro Power BI. Este Power BI es el Power BI Desktop, que es la herramienta, para los que no lo hayan visto nunca, es la herramienta donde se hacen los informes y simplemente esto se baja de la web de Microsoft, se instala en un minuto y empezamos a trabajar. Pues bien, vamos a conectar con nuestros cubos que hemos dicho que tienen la información simplificada y comprimida. Conectamos a esta tecnología de Analysis Services, que son los cubos, y me pregunta lo primero, ¿dónde está? ¿Me está yendo con retardo? Ahí. Perfecto. Le digo que lo tengo en este servidor, el nombre de la base de datos. Listo. Lo siguiente que me pregunta es sobre qué área de todos los cubos que tenemos quiero trabajar. Hemos dicho que nos interesa hacer ese análisis de cobros que vamos a recibir. Está en este cubo. Lo seleccionamos y para adelante. Automáticamente, en el lado derecho,
va a aparecer toda la información que tenemos ya cocinada en ese cubo. Y bueno, como veréis, es información sencilla. Estamos hablando de características de la empresa, de cliente, fecha. Vamos a ir haciendo un análisis poco a poco con todos estos datos. Lo primero que voy a hacer es ver de cuánto dinero estamos hablando, cuánta deuda tienen mis clientes. Podría hacerlo en la moneda local, pero lo voy a hacer un poquito más grande y a lo mejor no sé, lo voy a hacer un poco más grande aquí también, así a lo mejor se ve mejor. Y bueno, pues vamos a trabajar con nuestra moneda estándar, porque en esta base de datos tengo datos de muchos países y hacerlo en la moneda local sería una locura. Vamos a ir directamente a un estándar. Vale, le voy a pedir que me lo enseñe en forma de tarjeta para tener un resumen más claro. Y a partir de aquí lo que siguiente que se me ocurre es utilizar el visualizador más común, que es el de tabla. Voy a hacerlo un poco más grande, porque aquí vamos a poner los datos de ese mismo importe y vamos a empezar a desglosarlos. Con esto lo que queremos ver es que podemos llegar al detalle que queramos y al revés. Vamos a empezar. Primero se me ocurre preguntar quiénes son los clientes que tienen esa deuda conmigo y los arrastro. Como podemos ver, hablamos de muchísimos clientes, esta base de datos es muy grande, así que vamos a ordenarlos y vamos a pedirle que nos los ordene por orden de deuda. Nos interesa sobre todo los que más deuda tienen arriba. Listo. Ahora podríamos empezar a pedir más detalles sobre estos clientes. Por ejemplo, saber de qué país estamos hablando, de qué ciudad. Podríamos mirar, por ejemplo, la tipología de este cliente. Bueno, y podríamos pedir otras características que no tienen que ser de cliente. Por ejemplo, podríamos pedir, pues, saber cuál es la empresa. Podríamos verlo en detalle, en filtro. No voy a hacer más porque nuestro análisis de ahora creo que ya queda demostrado que el detalle se puede llegar. A lo que me interesaría es empezar a filtrar un caso concreto. Por ejemplo, es interesante el estatus. Vamos a añadir un filtro que lo vamos a llevar aquí a la derecha. Arrastramos el estatus y vamos a quedarnos solo con los casos de deuda que todavía esté abierta. Los que estén cerrados ya no me interesan. Automáticamente todo se filtra. Lo voy a hacer un poco más pequeño porque voy a necesitar espacio. A ver, ahí lo dejamos. Y otra cosa interesante que tenemos en este cubo es que además de tener la fecha de cuándo vence esta deuda, tenemos una agrupación para poder ver cuántos van a vencer en pocos días, cuántos vencen en un mes, más tiempo, y vamos a añadir ese filtro. Añadimos el filtro, me lo voy a llevar otra vez aquí a la derecha y traemos también esa característica. Aquí la tenemos. Un poquito más grande. Y en cuanto filtremos podemos ir viendo cómo me van a pagar. Esto sería interesante, por ejemplo, para renegociar la deuda que tenga de los clientes que tengo ahora, que crea que puedan tener dificultades y ver cuáles tendrían que pagarme en próximos días. No voy a filtrar porque esta base de datos que tenemos de prueba tiene datos muy antiguos y la mayoría, bueno, todos están en más de 91 días. Pero que sepáis que en un dato real esto es muy útil y lo tenemos disponible. A partir de aquí, también me interesa, ya que hemos visto que podemos hacer un detalle, empezar a hacer preguntas más globales para tener una visión general. Se me ocurre que algo interesante sería, por ejemplo, una gráfica de quesito y empezar a analizar este mismo dato, este importe, pero por tipologías de clientes para ver cómo se comportan. Entonces, voy a utilizar el mismo dato, el importe es el que me interesa, lo puedo arrastrar a la gráfica o a la zona de valores. Y puedo ir a mi cliente, preguntar por la tipología. Bueno, y meter aquí, que se ve más claro quizá. Vale, automáticamente me dice cuánto supone cada uno. Por ejemplo, este primer caso, voy a filtrarlo. Es el caso de mis clientes mayoristas. Estos clientes mayoristas suponen un 19,89% de mi dato. En esta base de datos, mis clientes mayoristas son los distribuidores a mis tiendas. Querría ver ahora un poquito de detalle, porque como veis tengo muchos grupos.
Y me parece interesante que algo que me puede dar una buena pista es saber por qué canal he llegado a estos clientes, por qué canal de venta. Entonces voy a mover esto de aquí un poquito a la derecha, la tabla, a ver si me deja. Listo. Y vamos a añadir un filtro para poder llegar a hacer este análisis un poquito más claro. Este filtro lo colocamos y vamos a pedir ese canal de venta. Ahí me lo pillé. Vale, aquí estamos viendo todos los que tengo. Me voy a centrar en el sector retail, es decir, en mis tiendas. Si hago este filtro y que, por ejemplo, me dice que en mis grupos de clientes ahora tengo un 97,75% que son clientes detallistas, es decir, tiendas. Y tengo aquí un 2% que me está diciendo que son clientes mayoristas. Es un poco extraño que yo haya llegado a estos clientes mayoristas como distribuidores a través de un canal de tienda. Este caso podría estar indicando que tengo una tipología de clientes incorrecta y muchas veces la tipología de clientes está muy relacionada con la tipología contable que utilizo. Entonces, podría ser que ese balance, esa cuenta de explotación no esté bien calculada. Podría seguir investigando, de hecho podríamos hacer un estado, una evolución en el tiempo, para ver las tendencias, otros tipos de porcentajes, descubriríamos mucho más y aunque me gustaría, no tenemos tiempo para hacerlo todo en este webinar, entonces os animo a contactarnos si tenéis más interés en Power BI. Lo que sí quería transmitir es que trabajando con cualquier visualizador podemos hacer todo muy sencillo gracias a que el dato ya está construido en los cubos y solo tengo que empezar a arrastrar y analizar. Bueno, contaros también que tenemos ya una serie de plantillas, no todo es trabajar de cero, para poder empezar con plantillas sobre nuestros informes. Se me ha cerrado la ventana, vaya. Y lo último, muy rápido, igual que hemos hecho este análisis con Power BI, podemos hacer también un análisis en menos de un minuto utilizando un Excel. Con este Excel vamos a conectar a nuestros cubos directamente y sin tener nada más, ningún complemento, vamos a ver el mismo resultado. Vale, le vamos a pedir una conexión a nuestra base de datos, Analysis Services, que hemos dicho que son los cubos. Me pregunta dónde están. Me pregunta a qué cubo. Voy a utilizar el mismo de antes. Me dice que la conexión ya existía porque la he hecho más veces. La vamos a reemplazar. Ok, ya es todo. Y ya podemos ver que aquí a la derecha ha aparecido lo mismo que veíamos en Power BI. Y esta vez seguramente os dais cuenta de que es prácticamente igual que trabajar con esas tablas dinámicas que todos usamos en Excel. Solo tenemos que arrastrar los valores y ya podemos ir preguntando pues, por la ciudad, el país, la ciudad, el cliente. En menos de un minuto tenemos un informe, sin tener que conocer ninguna de las miles de tablas que tenemos en nuestro AX original o en nuestro Dynamics 365. Pues bien, solo deciros que esta es una muestra de uno de los muchísimos análisis que podemos llegar a hacer y bueno, que es muy sencillo trabajar a nivel de usuario con estas herramientas y a nivel técnico para modificar esos cubos y añadir dato que dé valor a nuestros análisis. También tenemos ayuda con Jet Analytics y para esa parte voy a dar paso a mi compañero Mario que nos va a enseñar cómo modificar esos cubos para añadir nuevos datos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Laura y bienvenidos a todos a este webinar de la mano de Cosmo, pues donde nos estamos centrando en Jet Analytics. Entiendo que veis mi pantalla, ¿verdad? Laura, ¿me lo puedes confirmar? Sí. Vale, perfecto. Y bien, con el tiempo que nos queda, vamos rápidamente a ver esa parte técnica que en mi opinión es la más importante. Mientras que Laura se ha centrado en como si fuese un usuario explotando la información ya generada por uno de nuestros proyectos, en este caso AX o Dynamics 365 F&O o Finance and Supply Chain Management, como se llama ahora. Yo me voy a centrar en la parte
que hasta cierto punto omiten muchos frontends, entre ellos Power BI. No puedo decir que no pueda hacer toda esa transformación, extracción de datos, pero, hombre, sí va a requerir usuario hasta cierto punto técnico y, bueno, donde realmente se luce, en mi opinión, es en esa parte visual que ha enseñado Laura y que es la que cualquier usuario con un mínimo de formación va a poder explotar de manera independiente. Esto creo que es muy importante. Bien, como bien ha dicho Laura, tenemos una colección de informes muy completa y de cuadros de mando, más de 300 informes para diferentes entornos. Yo me puedo centrar en Dynamics 365, diferentes entornos que tengamos. Es compatible con cualquier origen de datos, aunque durante esta demo sí me voy a centrar en Dynamics AX y D365 FNO, que es el que nos ocupa, pero tener en cuenta que es compatible con cualquier origen de datos. Sí, yo voy a pasar a la parte más técnica, ese backend que comentaba Juan Carlos anteriormente. Y bueno, antes de empezar, sí quería decir que, por ejemplo, mirar que tengo un Power BI en pantalla. A mi entender, mientras que Laura se ha centrado en la parte de visualización, lo realmente importante es esta parte a la derecha, cómo conseguimos presentar a todos nuestros usuarios no técnicos una estructura de datos no solo descriptible, mucho más contenida que un RP, sino sobre todo unificada y presentando una única versión de la realidad. Muy importante este concepto. Es muy común en muchos de vuestros entornos que además de AX o D365 tengáis otros orígenes de datos o vengáis de anteriores RPs y necesitáis esa información de antiguos RPs pues para ese análisis. Lo realmente importante es esta parte a la derecha, cómo presentamos esa estructura de datos. Para ello, rápidamente voy a pasar a la explicación, que aunque un poco técnica, no tan visual como la parte que ha realizado Laura, considero que es muy importante. Para ello voy a pasar al principal componente de Jet Analytics, que es Jet Data Manager, que es el software que os estoy presentando en pantalla. Lógicamente, tengo que omitir conceptos por el tiempo que tenemos. Es una primera toma de contacto, pero sí quisiera hacer un rápido resumen para aquellos de vosotros técnicos que conocéis el esfuerzo que requiere hacer todo este proceso ETL de extracción, transformación y carga de datos. Y para ello, bueno, pues voy a utilizar uno de nuestros proyectos ya diseñados sobre estándares, principalmente Dynamics, y en el caso que nos ocupa, D365, pero también AX, aquellos de vosotros que migréis desde versiones antiguas de AX, ya sea 2012, R3, 2009, o incluso que tengáis otros orígenes de datos, cualquiera, incluso Excel, también sería viable, CSV o TXT. Tener en cuenta que desde el minuto 1, y muy importante esto, vamos a partir con un desarrollo muy completo. No solo esos informes que os he mostrado, ya perfectamente compatibles a vuestra disposición. Lo importante de estos proyectos que entregamos es que vamos a hacer ese proceso ETL, pero sobre todo dotaros de la independencia, no solo del despliegue de esta solución, sino del mantenimiento. Muy importante este concepto. Lógicamente, cualquier técnico avanzado podría, a través de scripts de SQL, Integration Services, SQL Management Studio, llegar al mismo punto. Seguro que en muchísimo más tiempo, y vuelvo a repetir, requiere usuarios pues bastante avanzados. Lo que nosotros vamos a conseguir es agilizar muchísimo no solo el despliegue de todo ese proceso, sino el mantenimiento. Bien, voy a pasar a la explicación utilizando uno de nuestros proyectos, en este caso el de Dynamics 365 FNO, y para este caso en concreto, sí es importante mencionar que gracias al desarrollo que tenemos, directamente lo que hemos conseguido, puesto que, como bien sabéis, es una estructura de datos que no nos permite atacar el transaccional en tiempo real, lo que entregamos con la solución es lo que se conoce como data entities que hemos generado nosotros directamente, que son perfectamente desplegables en cualquier entorno D365 FNO. Estas data entities, muy rápido voy a pasar por ellas, lo que hacen es extraer toda la información necesaria sobre un estándar de Dynamics, en este caso FNO, y una vez que la tenemos extraída, cuando volvemos a Jet Data Manager, que es el principal software, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Consultamos esa base de datos en SQL, que perfectamente puede ser Azure, SQL o cualquier nube, y la extraemos en una base de datos temporal. Comentaba Laura que es la base de datos Staging,
que es donde el diseñador va básicamente a desnormalizar la estructura de datos. Voy a poner un rápido ejemplo. Y especialmente en AX, que es, a día de hoy tenemos 6.300 y pico tablas, es una estructura de datos de lo más normalizado. O sea, para cada concepto tenemos una tabla creada. Mientras que de cara a un análisis y extracción de datos, no es una estructura de datos óptima. Y lo que básicamente hacemos, de una manera muy sencilla, muy asistida y que cualquier usuario no técnico con la formación pertinente puede realizar, lo que vamos a hacer básicamente es desnormalizar la estructura de datos. Si, por ejemplo, voy a la famosa tabla Cust Table, que ya la conocéis, aquellos que conozcáis AX, fijaros que lo que hacemos es desnormalizar la estructura de datos. Hacemos lookups a otras tablas, pues para, en última instancia, limpiar, depurar la información y así poder presentar y crear un data warehouse optimizado para reporting, ¿vale? No olvidemos a los usuarios de reporting. De hecho, es que la gran mayoría demandan reporting, mientras que unos pocos requieren ese análisis de business intelligence pues para identificar esos patrones y tendencias. Pero, repito, la gran mayoría necesita un reporting. Y este data warehouse, lo que vamos a conseguir, fijaros que muchísimo más descriptible y unificada es esta estructura de datos. Y como bien ha dicho Laura, es una estructura en estrella que nos va a permitir crear tablas transaccionales y tablas dimensionales o maestras que en última instancia van a nutrir a ese servidor OLAP que creará cubos con sus mediciones y sus dimensiones. Bien, rápido resumen de lo que contiene nuestro proyecto, pero lógicamente no va a cubrir el 100% de vuestras necesidades. Sí, un alto porcentaje, pero no el 100%. Aquí las customizaciones que cada uno va a tener en su entorno de Dynamics, ya sea AX, D365, NAV, Business Central, lo interesante, lo realmente interesante es cómo implementamos esas customizaciones pues, para solventar cualquier necesidad de reporting y de Business Intelligence de cara a vuestra casuística propia. Bien, yo voy a hacer un sencillo ejemplo, un rápido ejemplo de cómo voy a poder customizar lo que nosotros ya entregamos. Bien, rápidamente, el flujo de información, como os he dicho, es directamente desde el origen de datos, que, por cierto, solo tengo una X conectado, pero tan sencillo como empezar a incluir diferentes adaptadores o conectores, que, como bien ha dicho Juan Carlos, tenemos un acuerdo con CData, principal fabricante de drivers a nivel mundial para cualquier origen de datos. Es importante mencionar que si tenemos, por ejemplo, múltiples AX, yo podría replicar esta misma información para cualquier AX en cualquiera de sus versiones. Y una vez más, repito, agilizar ese proceso que sí, podría hacer a través de scripts, pero requeriría muchísimo más tiempo y un conocimiento un tanto avanzado. Bien, sobre el que ya tenemos, este D365, rápidamente voy a hacer una modificación. Supongamos que en la tabla de clientes tengo un campo que nosotros no hemos incluido y que yo quiero disponible en mi entorno con mis datos. Fijaros cómo hemos volcado todos los campos, pero no sincronizamos todos, solo aquellos que, como veis, están seleccionados. Supongamos que me interesa este campo, currency, a nivel del cliente, me gustaría disponer de la divisa de ese cliente. Repito, es un ejemplo, podría ser cualquier campo customizado, aquí aparecería automáticamente. Una vez que yo lo he seleccionado, fijaros como si voy a esa base de datos temporal de staging, me avisa de que hay un campo que no está siendo sincronizado en la tabla de cliente, que es ese campo currency. Como en última instancia el Data Warehouse se va a nutrir de esa tabla que extrae de staging con todas sus lookups y desnormalizaciones, por así decirlo, fijaros como aquí en la parte de la derecha voy a ver los campos que estoy sincronizando y me doy cuenta de que efectivamente currency no lo estoy sincronizando. Sin soltar el ratón, tan sencillo como incluirlo en esta tabla a nivel del Data Warehouse, con lo cual ya está disponible para reporting, pero también pensemos que este Data Warehouse lo que en última instancia hace es nutrir al servidor OLAP. Tenemos múltiples dimensiones, muchas, al igual que mediciones. Básicamente la medición es el dato numérico a analizar. Hemos creado unas cuantas. Y luego dimensiones, que es el eje de análisis bajo el cual yo quiero investigar esas mediciones. Bueno, pues este campo currency, que yo perfectamente tengo el poder de cambiar de nombre. Imaginemos que voy a poner la palabra divisa.
¿vale? Lo adapto al módulo de idioma que van a utilizar mis usuarios. Por cierto, está traducido para los principales idiomas en función de el idioma de Windows, de Office o bien del aplicativo que utilicemos para atacar ya sea el servidor OLAP o el Data Warehouse. Implementamos traducciones, ¿vale? Bueno, pues tan sencillo como además de cambiarlo de nombre, sin soltar el ratón, lo incluyo como un nivel de la dimensión. Fijaros que la dimensión de cliente tiene múltiples niveles. Resulta que el de la divisa no está. Sin problemas, yo lo voy a arrastrar a nivel de la dimensión. Le podría cambiar la apariencia y presentar un nombre más descriptible. Como el código de la divisa es hasta cierto punto descriptible, lo voy a dejar tal cual. Y como esta dimensión de cliente está implementado en diferentes cubos, no solo en de ventas, también lo voy a tener a cobrar, en finanzas, etcétera, etcétera. Tan sencillo como decirle, bien, quiero disponer de esta modificación para explotarla en cualquier frontend, ya sea Excel, Power BI o, como bien ha dicho Laura, cualquier frontend que se comunique con OLAP. Bueno, yo voy a lanzar este proceso que básicamente lo que hace es crear los nuevos campos y tablas que necesitamos y luego llenarlos de datos. Le voy a decir que solo lance los objetos que yo he modificado. No tengo por qué lanzar todo al completo, de tal manera que el sistema va a determinar qué es lo que yo he cambiado. Fijaros que se centra en esa tabla de QStable y me va a incluir ese campo. Ya está disponible en mi Data Warehouse. Y por último voy a lanzar OLAP porque también quiero que veáis que este proceso, además de poder ser planificado, es multihilo en el sentido de que en función de los recursos que yo tenga en la máquina, fijaros cuando haga el execute, que es el llenado de datos, va a utilizar todos los hilos que tengo en esta máquina. En concreto, esta, disponemos de 8 cores, con lo cual el tiempo de ejecución, que repito, se puede planificar. De hecho, es que se puede planificar en función de los diferentes objetos. No tengo por qué lanzar todo al completo. Importante este concepto porque según el usuario va a tener diferentes necesidades en cuanto a la antigüedad del dato. Pensemos en ese departamento de contabilidad durante el cierre. La factura registrada ayer a última hora no le vale, necesita lo más actualizado. Bueno, pues tenemos planes de ejecución que nos permiten dar diferente periodicidad a diferentes objetos. Cuando digo objetos me refiero a tablas y campos. Bien, yo ya he realizado esa modificación muy sencilla, he incluido un nuevo campo. Voy a utilizar Excel como interface, ya habéis visto como Power BI es perfectamente compatible, pero directamente voy a utilizar Excel y mientras que habéis visto como Laura ha ido directamente a la funcionalidad que tiene Excel en la pestaña de datos para conectarse a Analysis Services, yo voy a hacer lo siguiente, que en esencia es lo mismo, pero sí quiero comentar que Jet Analytics también cubre el reporting. Disponemos de un complemento que reside en Excel que me va a permitir con total flexibilidad atacar tantos orígenes de datos como necesitemos. Fijaros que yo en esta instalación tengo múltiples orígenes de datos, podría ir en tiempo real al transaccional, aunque no lo recomiendo. Recomiendo acceder al Data Warehouse para el reporting, esos listados para la gran mayoría de usuarios en su día a día, o también los cubos pues para crear, como habéis visto con Laura, pues esas tablas dinámicas o incluso esos cuadros de mando, ¿de acuerdo? Bien, yo directamente a través de uno de nuestros asistentes voy a mostrar, voy a conectarme al Data Warehouse de F&O porque es mi conexión por defecto de las múltiples que tengo. Si voy a la tabla cliente, Customer, vamos a ver cómo disponemos de ese nuevo campo que no formaba parte de nuestro desarrollo, pero que lo he incluido sin soltar el ratón y en todo momento yo le puedo decir, mira, quiero ver el número, quiero ver el nombre y quiero ver la divisa, estructúramelo en Excel directamente en filas. Siempre y cuando pase la seguridad, porque importante, también cubrimos seguridad a nivel de Data Warehouse, incluso a nivel de registro, no solo tabla y campo, sino también registro. Si yo no tuviese permisos para ver esta información, JetRepos no me lo mostraría y de una manera rápida me va a mostrar esa información. Bueno, también lo vamos a tener disponible a nivel de OLAP con los cubos. Me voy a conectar a F&O, que es donde he hecho la modificación. Fijaros que tengo 3 servidores OLAP, uno para X 2012, F&O y otro para un NAV que tenemos.
Bueno, si me conecto a F&O, al cubo de ventas, en una nueva hoja, fijaros que a nivel de tabla dinámica voy a poder seleccionar, por ejemplo, una medición, ventas, y a nivel de cliente voy a tener la divisa y es perfectamente compatible y puedo analizar la información por estos conceptos. Bien, repito, un poco rápido, quedan un par de minutos de la reunión. Podría entrar en muchísimo más detalle, pero creo que ha sido un circuito completo. Aquellos de vosotros que queráis verlo en más detalle, a vuestra disposición. Ya, bueno, pues paso el control a Juan Carlos. Sí, he olvidado rápidamente comentar que incluimos un portal web que reside en el dominio del cliente, o sea, es de vuestra propiedad, para poder, bueno, pues a esos usuarios de movilidad facilitar un entorno seguro y que contiene reporting y cuadros de mando. De tal manera que fuera del dominio de la empresa vamos a poder dotar a esos usuarios de no solo el reporting, sino la posibilidad de actualizar ese reporting en tiempo real y visualizarlo. Importante. Espero que en futuros webinars nos podamos centrar más en JetHub y en JetBudgets, pero con el tiempo que tenemos creo que ha sido un circuito bastante completo. Gracias por vuestro tiempo.